Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. En la columna de esta semana hablo sobre la izquierda colombiana. Trato de responder por qué los líderes de ella hoy son menos virtuosos y competentes de lo que uno esperaría. Y trato en ese esfuerzo de proponer una hipótesis, una teoría de cómo en ambientes muy competitivos uno puede tener el ascenso de no la gente con las mejores habilidades, sino con las peores. Quédense hasta el final para entender a qué me refiero con esto. Pero entonces recuerden que la columna la pueden leer cada 15 días en el Diario El Colombiano o en la revista Forbes. La columna de esta semana se titula ¿Por qué Colombia no tiene una mejor izquierda? Y dice lo siguiente. Cualquier persona razonable que haya visto alguno de los recientes consejos de ministros del gobierno colombiano debería preguntarse cómo es posible que el presidente Petro y su gabinete sean los líderes de la izquierda en Colombia. Cuesta creer que en toda la izquierda no existan personas más competentes, más inteligentes y mejor formadas que ellos. ¿Qué permitió entonces que un grupo tan poco sobresaliente terminara liderando un movimiento donde uno esperaría que abundara el talento? Hoy quiero proponer una respuesta que seguramente molestará a muchos. Para empezar, debo decir que esto hace parte de una amplia crisis de liderazgo en Colombia. En prácticamente todos los espacios de la sociedad, la cantidad y calidad de líderes hoy en el país es mucho menor de lo que esperaríamos y quisiéramos. A esto lo he llamado la generación perdida de líderes y les voy a dejar aquí un video sobre esto, en el que hablo sobre ese tema. Esta generación perdida se originó en la violencia a finales del siglo pasado. En su intento por escapar de ella, muchos jóvenes talentosos destinados a liderar el país hoy migraron en ese momento. Hoy estamos pagando el precio de ello, de que ya no están y no pudieron llegar a liderar el país y otros quedaron liderándolo gente menos competente. Este impacto ha sido especialmente fuerte en los movimientos de izquierda. El punto de partida es la violencia sistemática contra los activistas de izquierda durante los 80 y 90. Algunos describen esto como un genocidio planificado por el Estado. Yo no creo que haga falta concluir eso para reconocer la escala y sistematicidad de esa violencia. Ser una figura visible de la izquierda era simple y llanamente un acto suicida. Esa violencia no solo terminó con la vida de miles, sino que llevó al exilio o al retiro de la vida pública a decenas de miles más. ¿Cómo sería hoy la izquierda colombiana si no hubiera pasado eso? ¿Serían los mismos sus líderes actuales? ¿Sería la calidad promedio de su liderazgo la misma? Con toda seguridad, no. Precisamente porque la violencia fue sistemática, quienes murieron o se exiliaron eran, en su mayoría, los más competentes y talentosos. ¿Y quiénes quedaron? Aquellos que los violentos no veían como amenazas, los de escasa influencia, los mediocres y los que abandonaron el activismo. Entonces, en el largo plazo, los únicos disponibles para liderar el movimiento fueron los mediocres y poco influyentes. Y la historia no se detiene en los líderes. Vale la pena pensar cómo se adaptó la comunidad amplia de activistas de izquierda a un entorno de altísimo riesgo. Los incentivos eran claros. Los que sobrevivían no eran los más fuertes, sino los más débiles. Esto entre comillas. Y eso abrió la puerta a un proceso evolutivo algo contraintuitivo, pero bien caracterizado por la disyuntiva entre estrategias de selección R y selección K. Ya les voy a decir eso qué quiere decir. Esos son los conceptos que vienen de la biología. La selección R describe patrones en el que las especies sobreviven maximizando cantidad sobre calidad, produciendo muchas crías que reciben poca atención parental y que se espera que tengan baja probabilidad de sobrevivir. Las estrategias de selección R son predominantes en nichos ecológicos poco ocupados y son típicos entre insectos, bacterias y mamíferos pequeños como los roedores, por ejemplo. En contraste, los organismos que siguen estrategias de selección K, ese es el concepto, el uno es selección R, esta es selección K, y aquí uno puede hablar de los humanos, los elefantes, las ballenas.
producen menos descendientes, pero invierten mucho más en su desarrollo, asegurando que la mayoría llegue a una edad adulta, lo cual les permite estar mejor adaptados para competir en nichos ocupados. Durante décadas, la izquierda colombiana adoptó lógicas de selección ERE. Canteras como los movimientos estudiantiles en universidades priorizaban el reclutamiento masivo. Se incentivaba a todos los jóvenes que mostraban algún interés en entrar de inmediato en el activismo, en actividades a menudo confrontacionales y peligrosas. Voy a hablar más de esto en un rato. Esto, en lugar de promover trayectorias más largas donde primero se formaran académicamente y profesionalmente, por ejemplo. De nuevo, voy a hablar más de esto, pero lo que les estoy tratando de decir es una estrategia de reclutamiento, reclutar mucha gente sin seleccionar mucho y mandarlos al frente lo más rápido posible, ¿no? Al activismo tan pronto se pueda. Eso es distinto a otra estrategia donde se selecciona muy cuidadosamente y se promueve que esas pocas personas que se seleccionan avancen mucho en su carrera y después que se dediquen al activismo, ¿no? La primera es una típica de selección R, la segunda típica de selección K. Y esta es la estrategia que uno esperaría óptima en el contexto de violencia focalizada que enfrentaba a la izquierda. Esta es de selección R. ¿Cómo no sería superior esto a invertir todos los esfuerzos y recursos en formar unas pocas personas que muy probablemente serían asesinadas? Y aquí aparece la gran paradoja. Quienes promovieron la violencia contra la izquierda crearon sin querer un ambiente perfecto para que sobreviviera su versión más fértil e incompetente. Fomentaron un movimiento que premió la cantidad por encima de la calidad. Este proceso muestra con crudeza lo profundamente destructiva que ha sido la violencia en Colombia. A menudo creemos que su principal costo ha sido el sufrimiento de las víctimas directas. Pero por difícil que sea imaginarlo, ese es apenas el piso. Cuando se consideran las distorsiones de incentivos que ha generado, los planes de vida truncados y el tipo de sociedad que ha moldeado, el daño total de la violencia ha sido muchísimo mayor. Esta es una reflexión especialmente relevante hoy, cuando la violencia vuelve a aumentar. ¿Cómo nos estamos adaptando a ella? ¿De qué forma esas decisiones pulirán la sociedad que tendremos en 30 años? Esas son las preguntas que yo siento que tenemos que hacernos para pensar sobre cómo la violencia realmente nos está afectando. Esa es la columna de esta semana y hay tres grandes cosas sobre las que quiero ahondar. La primera es aclarar qué no estoy diciendo. En redes sociales he recibido todo tipo de insultos y críticas porque hay mucha gente que se ha sentido ofendida por esta columna y la inmensa mayoría de esas críticas y insultos y demás vienen de gente que no parece entender muy bien yo qué estoy diciendo y aunque siento que el escrito es suficientemente claro y enfático en lo que digo, pues voy a ahondar en qué digo y qué no estoy diciendo. Entonces, lo primero es que yo no estoy diciendo que en la izquierda no hayan ideas o personas competentes. Yo no pienso que ese sea el caso. Yo pienso que en la izquierda, cuando uno piensa en la izquierda, ya que hay toda una conversación que uno puede dar y yo personalmente no siento que sea particularmente productiva, pero bueno, voy a tomarme un segundo hablando de eso. Hay gente que dice, de entrada es equivocado que uno hable de la izquierda, porque la izquierda, a mucha gente le gusta pensar, no es una, sino muchas. Yo siento que eso es un punto obvio. Es decir, cualquier vertiente intelectual en el mundo no es una sola cosa, sino que son muchas cosas. Eso es parte de la riqueza humana. Y si uno piensa entonces en la derecha también son muchas derechas. ¿Sí? Entonces hay gente que quiere como invalidar el argumento porque uno dice la izquierda, pues no, hay muchas cosas que son la izquierda. Definir qué es la izquierda es difícil y eso es parte del reto de todo ejercicio de análisis de ideas. ¿Sí? Cada persona tiene un cuerpo intelectual distinto y si uno se rige muy profundamente esa idea, entonces uno no puede hacer ninguna generalización. La idea de el esfuerzo por hablar de la izquierda no es una cosa extraña que yo me esté inventando, es una categoría amplísimamente utilizada en las ciencias sociales, en la ciencia política y en el día a día de la conversación popular. Y todo el mundo más o menos entiende uno de qué está hablando cuando está hablando de la izquierda ampliamente entendida y cuando uno se acerca al contexto específico que es el contexto colombiano, también todo el mundo más o menos entiende qué son las ideas de la izquierda en el contexto colombiano. Y no viene al caso aclarar aquí qué es o definirlo. Todo el mundo más o menos va a entender qué es y por supuesto en la frontera
de eso uno puede tener discusiones. Si alguien es de izquierda, si alguna idea es o no de izquierda. En fin, eso como un disclaimer inicial, como para salir de eso, ¿no? Claro que en la izquierda hay muchas vertientes, yo estoy hablando del centroide de esas distintas ideas, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa en ese cuerpo grande de cosas, y si uno se concentra en las ideas, muchas de esas ideas son interesantes, ¿no? Entonces, hay preocupaciones generalizadas dentro de la izquierda internacional y eso también en la izquierda colombiana, como la preocupación por la desigualdad de oportunidades. A mí eso me parece una idea importante, relevante, con implicaciones de política valiosas. Es decir, no hay nada de tonto en eso, ¿sí? Hay otras ideas no tan eh, defendibles si uno sabe algo de historia y se toma en serio la evidencia del mundo, como el potencial de reglas distributivas estrictas o del activismo del Estado en la actividad productiva para lograr objetivos distributivos, por ejemplo, ¿sí? Y uno ahí puede pensar en muchos argumentos para decir eso no es buena idea y uno puede tener esa conversación, pero eso no importa. O sea, lo que quiero tratar de decir es que yo no digo que en la izquierda no hayan malas ideas, hay algunas malas ideas y hay algunas ideas que no son tan malas, algunas son bastante buenas, como uno debería esperar. En la inmensa mayoría de vertientes intelectuales hay ideas buenas y otras no tan buenas. Yo no siento que la izquierda tenga más buenas que malas, ni que tenga más buenas que otras como la derecha. Es decir, hay ideas buenas, ideas malas, y hay gente competente y hay gente no tan competente. Y en el caso colombiano, ese creo que es el caso. Yo tengo muy buenos amigos profundamente inteligentes, capaces, llenos de virtudes, que son autodefinidos ellos como de izquierda y que yo también los identifique, y cualquier persona los identificaría de izquierda. Entonces, no, eso no es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es por qué los líderes del activismo de izquierda no son mejores. Y yo siento que eso es visible, es decir, yo no siento que uno tenga que, uno lo habla con la gente y la gente, incluso la gente de izquierda misma le dice uno esto, es decir, yo veo en Twitter gente muy razonable que dice, pues el petrismo no es lo mejor de nosotros. Hay mucha otra gente que está muy aferrada emocionalmente a pensar que, puesto que ganaron, entonces son los mejores del grupo. Yo no creo que hayan muchas razones para pensar eso. Es decir, de nuevo, cualquiera que oiga un discurso del presidente, una persona medianamente educada, pues debería darse cuenta que ahí hay un montón de falencias de muchos, pues, de muchos tipos, ¿no? Y no, pues no quiero entrar como a un ataque personal, pero hay gente mejor. Y con eso creo que lo digo todo y alguien que haya oído más de uno creo que debería tener mucha confianza en ese juicio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo que en la derecha no haya personas incompetentes o... sí, no es lo que yo estoy hablando puntualmente de eso. O sea, la pregunta es muy concreta y el primer párrafo lo dice claramente. Es una pregunta incluso dentro de la izquierda. Es decir, no es una pregunta a través de todo el espectro ideológico, sino es, piensa uno en la izquierda colombiana. Son quienes están liderando la izquierda y pienses en la gente que el 20 de julio se instaló el nuevo Congreso, la gente que estaba al lado del presidente Petro. Esos son los líderes, la gente poderosa de la izquierda, ¿no? Las figuras visibles de la izquierda. Esa es a la mejor gente de esa comunidad. A mí me cuesta pensar que alguien diga sí, pues que siempre va a haber alguien que diga que sí, pero que una persona razonable dentro de la izquierda diga que esos son los mejores de ellos. mm, esa es la pregunta y de eso se trata la columna. ¿Sí? Punto número uno. Punto número dos. Yo quiero que noten que esta no es meramente una historia sobre Colombia, sino que hay, y en buena medida es lo que a mí me motiva como teóricamente. Y es una pregunta más amplia acerca de cómo en un ambiente muy competitivo uno puede tener la sobrevivencia y el éxito de la gente menos competente. Y eso a mí eso me parece muy contraintuitivo, porque en ambientes muy competitivos uno lo que espera siempre es que sobreviva el más capaz. Y aquí hay, digamos, si uno se aproxima mucho a las ideas evolutivas, no es desde un principio, cuando uno piensa en la selección natural darwiniana,
la sobrevivencia del más fuerte no es realmente el más fuerte, sino el que mejor se adapta y sí, no, entonces no es como que la intuición evolutiva sea tan básica y sí, obviamente no dicen necesariamente que sobreviva el más fuerte, ¿no? Es el que mejor se adapta, es quizá la premisa más precisa que describe esa intuición. Pero aún así, uno le cuesta pensar de nuevo que cómo funciona ese proceso, ¿no? Cómo es la política, porque la política es un ambiente muy competitivo, muy competitivo. Hay mucha gente que quisiera ser presidente de Colombia. En Colombia hay, de hecho, en este momento no sé cuántos candidatos. Muchos de ellos muy bien educados, muy inteligentes, y aún así el último que leímos tiene todas estas falencias y en otros momentos muchos otros también han llegado con muchas falencias. Es decir, como que la pregunta es de nuevo, ¿cómo es que no los mejores son los que llegan allá, ¿no? Como en un proceso donde hay competencia permanente, no se filtran los malos, sino que terminan llegando los más buenos, pues esos malos, ¿no? Eh, y en el caso, digamos, esto no es solo una cuestión colombiana, ¿no? Entonces, en el contexto internacional, uno también puede venirse con toda una serie de nombres que uno dice imposible que esto sea lo mejor de este país, ¿sí? Y esa es mi pregunta, ¿no? Como que es en buena medida es mi motivación teórica, ¿no? Que está inspirada como por la realidad colombiana, ¿no? Sentarse a ver los consejos de ministros y uno pensar, o sea, ¿cómo es que llegó esta gente acá? Es decir, ¿cómo es que, no? Porque tuvieron que pasar hay toda una serie de retos y filtros donde mucha gente está compitiendo ¿y cómo es que estos son los que llegan allá? Esa es la pregunta teórica profunda de fondo. Y lo que yo propongo en la columna es una forma como ordenada de responder esa pregunta. Entonces, hay como una teoría, un modelo detrás de esto y tiene como dos componentes. Por un lado, tiene el componente de la competencia dentro de los líderes, la competencia por el liderazgo, o sea, qué pasa en la cúpula cuando uno se sienta a pensar en los líderes, cómo esa gente, en los líderes de los movimientos, cómo ellos compiten y quiénes sobreviven a esa competencia. Y ahí uno puede sentarse de donde sea que yo planteo es la historia de eso, de cómo fueron matando a los líderes, ¿no? Y quedaron entonces los no tan visibles. Pero uno puede sentarse a pensar no solo en la izquierda, sino más ampliamente en el espectro ideológico y cómo compiten eso, las figuras más visibles de la política, em, y cómo van saliendo del juego. Y las herramientas que se usan para atacarse, que no es solo violencia física, sino ataques legales, ataques reputacionales. Entonces piensen, por ejemplo, en cómo a Fajardo sistemáticamente se le ha tratado de presentar como pusilánime, sin criterio, más o menos, ¿no? Eso lo llaman, ¿cuál es que es la palabra que usan? Mm, tibio, es un término que ha hecho carrera en Colombia, la idea de tibio que se escribe como algo malo, que yo no necesariamente siento que tenga que ser malo. De hecho, en un contexto profundamente polarizado, posiblemente es algo positivo, pero bueno, eso, como ataques de desprestigio moral, ¿no? Eh, Ataques legales. Hay figuras, y uno podría mencionar parte de la coyuntura actual, pero para pensar en algo donde hay algo de menos emociones aún abiertas, uno puede pensar en gente como Andrés Felipe Arias o mucha más gente que, digamos, yo no sigo los detalles de los juicios de ningún político, pero uno puede reconocer en muchos de estos juicios de exfuncionarios esfuerzos conscientes por sacar a la gente de la competencia política, ¿sí? Y esto no es extraño, es decir, empapelar a los funcionarios públicos es una práctica común dentro de la competencia política y de lado a lado, ¿no? Es decir, a lo largo y ancho de todo el espectro político. Y hay una gente que va muriendo, literal o metafóricamente, de la competencia a través de esos métodos. Y la gran pregunta es entonces cómo se van seleccionando, ¿no? A quiénes se va atacando y a quiénes no, y los que no son atacados van continuando en la carrera. Y eso es en buena medida lo que dice la primera parte de la teoría que propongo, y es cuando uno se sienta a pensar en la competencia en la cúpula, lo que empieza a pasar es que los esfuerzos de los competidores están en atacar a los más visibles, los más competentes, los que parecen tener mayor probabilidad de éxito. Y esto me recuerda, no voy a ahondar en esto porque no sé esto que tanto resuene con otras personas, pero cuando empezaron a llegar los realities de competencia a la televisión, que fue hace 20 años, no sé, y estaban las Survivor,
que en Colombia era la isla, no sé qué, ahora pues había la isla de los famosos, y habían otros, hay uno en Colombia que es el desafío, no sé qué, que son competencias en ambientes hostiles, y algo que uno veía con mucha frecuencia es que siempre había un participante que era un Tarzán, ¿no? Un tipo gigante, ¿no? Con grandes habilidades físicas, liderazgo, todo el mundo lo veía como, este tipo va a ganar, y ese prontamente era el que salía, porque siempre había eh, un, como unos criterios de elección que era gente votando y la gente se ponía de acuerdo para sacar eso, porque esa era la competencia. Y con frecuencia ganaba alguien que parecía inofensivo. Yo siento que eso es lo que describe muy bien buena parte de estos contextos. Los contextos hipercompetitivos tienen este elemento de tratar de concentrar los ataques a la gente más competente y los que terminan entonces teniendo una ventaja son los menos competentes. Y yo siento que eso es algo bastante contraintuitivo sobre lo que uno debería pensar más. Esa es la primera parte de la teoría, pero la segunda parte es, no solo hay una historia de qué pasa en la cúpula y qué pasa con los líderes, sino que hay una historia sobre qué pasa en las bases. Considerando el tipo de retos que enfrenta un movimiento, cómo debería uno reclutar y consolidar las bases. Y habla entonces de estos dos conceptos de selección R, selección K, ilustran un poco eso, ¿no? Y yo les describía, por ejemplo, una de las grandes canteras del movimiento de la izquierda colombiana, que no solo colombiana, en buena parte del mundo, son las universidades públicas en particular. Yo estoy en una universidad pública y para mí era muy evidente cómo funcionaba esto, ¿no? Y entonces hay movimientos estudiantiles que frecuentemente están controlados por un partido político, un movimiento de izquierda como muy específico. Y en la época que yo estaba en la universidad, yo no sé cómo será hoy, presumo que no debe ser muy distinto. La gente que sea parte del movimiento estudiantil no solía ser la mejor gente, ¿no? No solía ser la gente más competente, los más inteligentes, los mejores trabajadores. Eh, no, solía ser la gente más perezosa, más carretuda. Con frecuencia lo que pasaba era que había gente que no quería que se hicieran exámenes y la cercanía al movimiento estudiantil era útil para eso. No se escogía ahí a la mejor gente y al movimiento no parecía importarle qué tan buena era la gente, ni tampoco mucho qué pasaba con ellos. No les importaba mucho ponerlos en situaciones riesgosas, ¿no? En situaciones en las que podían perder materias, en las que los podían echar eventualmente en la universidad, pensando en la gente que participa de los motines, son actividades peligrosas, ¿no? La gente puede estar expuesta a violencia, aparte de la policía antimotines, pero también hay muchas historias de explosivos que han matado pues a personas que han participado con esas actividades. Es decir, lo que quiero decirles aquí es, al movimiento no parece importarles mucho eso, que entraran mucha gente, tanta gente como pudieran, y que rápidamente entraran al activismo, ¿no? ¿Y qué pasará con ellos? No importaba mucho. Eso es muy distinto a otro tipo de estrategia potencial, y es a la identificación de gente particularmente talentosa, a la que uno quiera cultivar y quiera que aprenda mucho, que le vaya muy bien, que haga una carrera y que tenga la mejor preparación para hacer activismo en el futuro. Esa es otra potencial estrategia, y esa no era la dominante, al menos cuando yo estaba en la universidad. Y de nuevo, hoy en día eso ha cambiado un poco, ¿no? En la medida en la que, y esto en buena medida responde a lo que yo escribo, es un cambio en el ambiente que enfrenta a la izquierda, ¿no? La violencia sistemática, aunque mucha gente sienta que sigue siendo, y en un segundo voy a hablar más sobre eso, prevalente, yo siento que no lo es. Es decir, la gente abiertamente puede decir, oh, yo soy de izquierda y, y no siento que enfrente un riesgo particular al respecto, ¿sí? Em, pero entonces, ya voy a hablar más sobre eso. Lo que quiero es redondear esta idea aquí. De nuevo, si uno tiene como esa pregunta de cómo, cómo es que pueden ascender personas incompetentes en ambientes altamente competitivos, esas dos historias están ahí. Por un lado, lo que está pasando en la cúpula, en la élite, y cómo los líderes más competentes son los que enfrentan más ataques y tienen mayor probabilidad de salir del juego. Y también cómo se reproduce el sistema, ¿no? Cómo se recluta a la gente y cómo esa gente en el largo plazo, y estos dos espacios están entonces conectados, ¿no? Cómo una base de gente no muy competente apoya o no el liderazgo,
de los más o menos competentes, ¿no? ¿Qué tipo de gente quiere una base no muy bien educada, no muy competente? ¿Sí? Y yo siento que no va a querer a los líderes más competentes, más mesurados, más reflexivos, ¿cierto? Esa es la segunda cosa. La tercera cosa sobre la que quiero hablar es reflexionar un poco más sobre la violencia actual de Colombia y el tipo de incentivos que puede estar generando en el largo plazo. Es decir, si vamos a volver a escribir esta columna en 30 años, ¿cuál es el camino que estamos abriendo hoy con el tipo de violencia? Y lo primero que quiero resaltar, volviendo a lo que mencioné hace un segundo, es ahora yo siento que hay eh, un sesgo menos claro en la violencia. La derecha hoy recibe una cantidad grande de la violencia y para esto solo hay que pensar en lo que ha pasado con Miguel Uribe, un candidato, precandidato presidencial, que todo el mundo reconocería como de la derecha y recibió un atentado hace unas semanas y está pues, en una situación de salud crítica, ¿no? Pero no solo eso, es buena parte, y si uno se mueve, entonces esta es otra dimensión sobre la que quería hablar, de violencia no física, ¿no? Si uno se toma en serio otro tipo de prácticas que uno puede llamar eso violencia no física o puede preferir llamarlo no violencia, pero competencia intensa, qué sé yo. Ahí también se me hace mucho más claro que no es, que hay mucho menos desbalance en el espectro ideológico. Y si algo hay mucha más antipatía en la opinión pública, por ejemplo, expresar ideas de derecha, siento yo, ¿no? Entonces, eso ya de entrada le puede uno sugerir que algo parecido con la derecha podría pasar en el largo plazo, ¿sí? De nuevo, todo va a depender de qué tan sistemático y intenso sean estos ataques, en fin, pero eso es algo que uno debería considerar. Pero sobre todo, y con esto voy a cerrar, enfatizar el rol de esta violencia no física. Entonces, aunque mucha gente siente, y esto es una crítica abierta a la cultura de la cancelación, ¿no? La idea de que hay toda una serie de cosas que no se pueden decir, que es en buena medida un dogma de la izquierda moderna, llamémoslo del wokismo si uno quiere. Yo creo que en largo plazo puede tener efectos inesperados muy poderosos. Es decir, el hecho de que uno le esté limitando la expresión pública a un espectro grande de la población no garantiza que eso, es decir, el resultado a largo plazo no es que ese movimiento simplemente va a morir. Posiblemente pase lo opuesto, ¿no? Posiblemente pase que germine porque hay incentivos entonces para que mucha gente adopte este tipo de ideas y no germine la mejor versión de ella, ¿sí? Porque es justamente a la gente menos competente, la que corre menos riesgos, la que va a estar más dispuesta a estar ahí tratando de promover esas ideas, ¿no? La gente que se está censurando realmente, la que está saliendo de la conversación, saliendo del chat, ¿no? Se retiró del chat. Es para seguir lenguaje, Gen Z, o lo que sea. Em, es la gente moderada, o sea, la cultura de la cancelación lo que termina afectando es a la gente razonable, es a la gente con la que no puede construir puentes, dialogar y llegar a acuerdos. La gente que sobrevive y los incentivos que tiene para reproducirse es la gente menos razonable. Y yo siento que es uno de los grandísimos errores de, obviamente, la gente que promueve la violencia como un instrumento político, pero la gente que promueve otras formas de dominar la conversación. Esas eran las tres grandes cosas sobre las que quería ahondar hoy. Hay muchas más sobre las que me gustaría hablar, sobre el rol de la violencia revolucionaria, ¿no? La posición violenta, ¿no? Como qué pasa con gente que es atacada violentamente, sistemáticamente, ¿no? Gente que es asesinada. ¿Qué incentivos genera eso en el largo plazo, ¿no? Cómo eso puede llegar a validar entonces el armarse y luchar contra esos ataques y cómo eso lo puede llevar uno a un sendero regular de recurrencia de la violencia, que es un tema que me parece también fascinante, pero bueno, sobre eso hablaré y pensaré en otro momento. Por lo pronto, quiero escucharlos, quiero comenten, cuenten
qué piensan sobre esto. Lean los comentarios de otras personas. Lo que suelo hacer con estos videos es abrir unas conversaciones que terminan ampliándose en muchas direcciones en los comentarios. Y normalmente esas conversaciones son muy interesantes. Entonces pásense un rato por los comentarios y léanlos, cuéntenme qué piensan. Y nos vemos en